Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos chismes que han estado circulando como pólvora y que, la verdad, nos han dejado a todos con la boca abierta. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en los medios de comunicación, la supuesta traición de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. El título ya lo dice todo y créanme, la verdad detrás de todo esto es mucho más sorprendente de lo que imaginan. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y compartir las últimas noticias y análisis del mundo de las celebridades con ustedes. Bueno, ¿listos para el drama? La pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más queridas y seguidas en Turquía, y más allá de sus fronteras, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkap. Desde que se conocieron en el set, su relación se convirtió en un torbellino de romance, especulaciones y, por supuesto, adoración por parte de sus fans. Los veíamos juntos, felices, compartiendo momentos en sus redes sociales, y parecía que su amor era a prueba de todo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no por siempre. Hace unos meses comenzaron a circular rumores de una ruptura entre Hande y Kerem. Al principio eran solo eso, rumores, susurros en los pasillos de la industria. Pero luego empezaron a aparecer noticias más concretas, comentarios de personas cercanas, y la pareja dejó de compartir públicamente sus momentos juntos. Los fans entraron en pánico intentando encontrar respuestas, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera la separación. Y justo cuando pensábamos que sabíamos a dónde iban las cosas, ¡boom! Surge este título que nos hace pensar que hay algo más, algo turbio detrás de la supuesta ruptura. Polémica: Hande Erçel traicionó a Kerem Bürsin. La verdad sorprende. Uf. La palabra traición es fuerte y cuando se vincula con una pareja tan querida, la curiosidad se dispara. ¿Qué significa realmente esta supuesta traición? ¿Fue algo romántico? ¿Hubo un tercero en discordia? ¿O es que la traición tiene otro significado completamente diferente? Hoy vamos a desgranar cada uno de estos puntos, analizando las diferentes versiones que han circulado, consultando fuentes, y sobre todo, tratando de entender qué es lo que realmente pasó. No se trata de crear drama innecesario, sino de informar y analizar los hechos que han generado esta gran polémica. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales pueden amplificar las historias, tanto las buenas como las no tan buenas. Sus seguidores se han volcado a defenderlos, a especular, a crear teorías. Y es precisamente en esa vorágine de información y desinformación donde a veces se esconde la verdad, o al menos, una parte de ella. Ahora, vamos a adentrarnos en el corazón de la polémica. Se habla de una traición, pero, ¿a qué se refiere exactamente? Las versiones varían, y algunas son realmente impactantes. Una de las teorías más fuertes que ha circulado es que Hande habría estado saliendo con alguien más mientras todavía estaba en una relación con Kerem. Imaginen el impacto. Esto iría mucho más allá de una simple separación, convirtiéndose en un escándalo de proporciones épicas. Los nombres que se han mencionado como posibles terceros en discordia son variados, y algunos de ellos, francamente, nos dejan atónitos por lo inesperado. Pero, ¿es esto realmente cierto? Aquí es donde entra en juego el análisis. Los medios turcos y de otros países también han estado siguiendo cada paso de Hande y Kerem. Las apariciones públicas, los viajes, las publicaciones en redes sociales, todo ha sido escrutado al milímetro. Y es cierto que hubo un periodo en el que la pareja parecía distanciarse. Las fotos juntos se volvieron más escasas, las apariciones públicas conjuntas disminuyeron. Esto, para los fans más observadores, ya fue una señal de alerta. Sin embargo, cuando se habla de traición, se necesita evidencia sólida. Y en el mundo de las celebridades, la evidencia rara vez es tan clara como quisiéramos. A menudo todo se basa en rumores, en fuentes anónimas, en conocidos que aseguran saber la verdad. Y es precisamente ahí donde debemos tener cuidado. Otra vertiente de esta polémica gira en torno a la posibilidad de que la traición no haya sido necesariamente romántica en el sentido tradicional. Algunos sugieren que Hande pudo haber actuado de una manera que Kerem consideró una traición a su confianza o a su relación,
pero que no implicaba directamente a otra persona en un contexto romántico. Podría tratarse de decisiones profesional. Es de alianzas secretas o de secretos compartidos que salieron a la luz de manera perjudicial. Sin embargo, dada la naturaleza de los titulares y la forma en que se ha presentado la noticia, la interpretación más común y la que ha generado más revuelo es la de una infidelidad. Y aquí es donde entra la parte sorprendente del título. Si la traición fue romántica, ¿quién es el supuesto implicado? Se han especulado muchos nombres, algunos bastante conocidos en la industria, otros menos. Lo que sí es seguro es que si algo de esto es cierto, rompe la imagen idílica que muchos teníamos de su relación. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad, amigos, a menudo se encuentra en un punto medio, o quizás, en un ángulo que nadie había considerado. A veces los medios de comunicación, en su afán por generar clics y contenido, exageran o distorsionan los hechos. Y otras veces, los propios famosos juegan con la información para mantener un aura de misterio. Hemos investigado bastante sobre este tema, y lo que hemos encontrado es un panorama complejo. Por un lado, hay indicios claros de que la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin llegó a su fin. Las declaraciones oficiales, aunque a veces vagas, han confirmado la separación. Pero los detalles de por qué son los que han generado la controversia. Las fuentes cercanas han sido las protagonistas de muchas de estas noticias. Por ejemplo, se ha dicho que Kerem se enteró de algo que lo dejó completamente devastado, algo que le hizo sentir traicionado por Anne. ¿Qué podría ser? Aquí es donde las especulaciones vuelan. Algunos dicen que se trata de un romance secreto de Anne, otros que se trata de un malentendido o de una decisión personal de Anne que Kerem no pudo aceptar. Y la sorpresa, amigos, es que la verdad podría ser mucho más simple y a la vez más dolorosa de lo que pensamos. En muchos casos, las relaciones terminan por diferencias irreconciliables, por caminos que se separan, por la simple evolución de las personas. Y a veces, para evitar el escándalo o para proteger su privacidad, se opta por no dar detalles explícitos. Lo que sí parece ser un hecho es que, tras la ruptura, ambos han seguido caminos separados. Kerem ha sido visto con otras personas, y Anne también ha mantenido un perfil público enfocado en su carrera y en su vida personal, sin mayores escándalos explícitos relacionados con una nueva relación que pudiera haber causado una traición directa. Entonces, ¿dónde queda la traición? La polémica radica en la forma en que se presentó la ruptura. Si la ruptura se debió a una infidelidad por parte de Anne, entonces la palabra traición encaja perfectamente. Pero si la ruptura se debió a otras razones, y la palabra traición se ha utilizado de forma sensacionalista, entonces la verdad es que la situación es menos escandalosa de lo que parece. Hemos visto en redes sociales muchos comentarios de fans defendiendo a Anne, diciendo que es una mujer fuerte e independiente y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Otros, en cambio, han criticado la supuesta falta de lealtad. Es un debate apasionado, y es natural que así sea cuando se trata de figuras públicas que admiramos. Lo que sí es importante recordar es que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con sentimientos, con vidas privadas. Y aunque nos encanta estar al tanto de sus vidas, también debemos respetar su privacidad. Ahora, para ir desgranando la verdad sorpresa que promete el título, debemos considerar la posibilidad de que la traición no haya sido algo que Anne hizo, sino algo que hizo que Kerem se sintiera traicionado. A veces las expectativas no cumplidas, las promesas rotas, o simplemente las direcciones de vida diferentes pueden generar ese sentimiento. Y si a eso le sumamos la presión mediática y la vorágine de rumores, se puede crear una tormenta perfecta. Hemos leído y escuchado muchas versiones. Algunas apuntan a que Kerem se enteró de que Anne ya estaba rehaciendo su vida, o incluso saliendo con alguien más, antes de que la ruptura se hiciera pública. Si este fuera el caso y si Anne ya tenía un nuevo interés amoroso mientras la relación con Kerem aún existía de manera oficial, entonces sí, estaríamos hablando de una traición en toda regla. Sin embargo, la fecha exacta de estas supuestas nuevas relaciones es lo que se presta a la confusión. La verdad sorprendente podría ser que en realidad, la ruptura se produjo por un desgaste natural de la relación, y que la palabra traición se utilizó para generar más interés en la noticia. O por otro lado, la verdad podría ser que Anne sí tuvo un acercamiento a otra persona, y Kerem se enteró de ello, lo que provocó el fin de su relación.
En este último caso, la sorpresa podría venir del hecho de que la persona con la que Ande supuestamente tuvo un acercamiento no es quien todos pensamos, o que las circunstancias fueron más complejas de lo que se imaginaba. Lo que está claro es que la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, que nació bajo los focos y cautivó a millones, terminó de una manera que ha generado más preguntas que respuestas. Y la palabra traición ha sido el ingrediente picante que ha hecho que esta noticia sea aún más comentada. En resumen, la polémica sobre la supuesta traición de Ande Ercel a Kerem Bürsin se centra en los rumores de una posible infidelidad por parte de Ande que habría llevado a la ruptura de su relación. Las especulaciones sobre quién podría ser el tercero en discordia y las circunstancias exactas de la separación han alimentado esta controversia. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, podría ser más compleja de lo que parece y está envuelta en el velo de la privacidad de las celebridades. Espero que este análisis les haya sido informativo y les haya ayudado a entender un poco mejor la magnitud de esta polémica. Recuerden que al final del día son sus vidas privadas y nosotros, como público, solo tenemos acceso a una pequeña parte de la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre esta polémica? ¿Creen que hubo traición? ¿O creen que es solo una invención de los medios? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Si les ha gustado el vídeo y la información que hemos compartido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llevarles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de lo último del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestra increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.